Bueno, entonces les decía que un curso de milagros nos da la oportunidad de desprogramar todas esas creencias y paradigmas que tenemos acerca de todos los conceptos que hemos venido manejando. Por ahí hay un chiquitín hablando. ¿Quieren desactivan sus audios? Y cuando quieran hablar los vuelven a activar. Les voy a ayudar por acá. Sí. Yo hoy no tengo chiquitines, entonces estoy libre. Dime, Juli. Juli, no vamos a hacer oración. No, sí, no vamos a hacer oración. Claro que sí, ¿Sí? ya, Okay. ya la vamos a hacer, pero entonces quiero darles la introducción primero. Entonces, les decía, es como esa oportunidad que tenemos de deshacernos de tantos conceptos, incluso este que lo tenemos como tan trillado en nuestro inconsciente que creemos que ya lo conocemos. Hay cosas que hacen mucho más bueno en un curso de milagros, que habla de la expiación, que habla del ego, que para nosotros no es tan conocido, y pensamos que el ego ya más o menos lo tenemos integrado. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que el perdón, lo tenemos integrado. Nos vamos a dar cuenta que el perdón es completamente diferente a todo eso que hemos venido pensando y que hemos venido creyendo en acción, que estamos generando ya en el tema de nuestro despertar. Entonces, quiero que cerremos los ojos por un breve momento y me voy a basar en una lección que está en un curso de milagros para hacer esta pequeña oración de introducción. Aquí también desprogramemos por completo esa imagen que tenemos de lo que es la oración, porque no es lo que hemos venido creyendo también hasta el momento. No nos salimos de Dios cuando oramos para hablar a un ser superior que está fuera de nosotros, sino que cuando oramos estamos hablando a esa unidad que somos con Dios. Cuando oramos simplemente nos estamos recordando que somos uno en Dios y que ustedes soy yo y que yo soy ustedes. Y no es que estemos hablando a una deidad que está en el cielo o que está afuera o que tengamos que generar súplicas hacia alguien externo, sino que esto simplemente es un recordar para que nuestro Espíritu Santo que quiere hablarnos, que quiere darnos nuevas enseñanzas y que quiere recordarnos todo el conocimiento y la verdad, esté allí por encima de esa voz del ego que nos está hablando constantemente. Entonces saquemos esa creencia de lo que es la oración, de sacar a un Dios afuera y ponerlo allá en un trono en el cielo, y hablemosle a ese Dios que está en nosotros, del que hacemos parte y de esa mente en la que estamos cada uno de nosotros en una unidad. ¿Listo? Esta oración la tomo de la lección 127 de un curso de milagros. Cerremos por favor nuestros ojos y muy conscientes de todo lo que vamos a decir y a repetir en esta oración, vamos a dar inicio. Padre, hoy es el día en el que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad, sin embargo, nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad, a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una con la tuya. Y de esta manera nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día, el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día, el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad, habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Creemos en la verdad, abrimos nuestra mente a la verdad, somos uno y reconocemos en nuestro hermano el día de hoy toda lección que venimos a aprender en el mensaje, en la palabra, en su experiencia, en su compartir. Vamos a descubrir, a recordar, a crecer, a despertar y a vivir este momento como nuestro instante santo, este momento como el instante en que cada concepto que viene del Espíritu Santo se va a integrar por completo y se va a instaurar en nuestras mentes.
Somos una sola mente, somos Dios y en Él estamos. Somos paz. Amén. Amén, amén. Listo. Bueno, les venía contando. El perdón. Quisiera que ustedes me contaran, pero hagamos de cuenta que hasta este momento no hemos estudiado nada de un curso de milagros. Entonces pensemos en esos conceptos que traíamos de todo lo que es el perdón, qué nos enseñaron nuestros papás, qué nos enseñó la sociedad, qué nos enseñó la iglesia, qué es lo que traían ustedes ahí como en esas maletas de creencias acerca de lo que es el perdón. Cuéntenme ustedes. ¿Quién quiere hablar? Y las que pueden escribir, entonces escríbanme y yo leo. ¿Alguien quiere hablar? A ver, pues antes de empezar a despertar, el perdón era como decir, tengo que perdonarlo porque es un bien, porque así lo dice la iglesia más que nada, ¿no? Porque así lo dice la religión, porque así lo dicen los papás, ay, perdónalo. Pero no, eso, no era un perdón de adentro, del ser amado por Dios que soy yo, ¿no? No era yo, sino era te perdono, pero no olvido. Cierto. ¿Me entiendes? Entonces, para mí eso era, ¿no? Te perdono, sí, está bien. Pero ahora es te perdono y tengo esa tranquilidad, porque antes sí te perdono, pero voy a ver de qué manera te friego en algún momento, ¿no? Me voy a desquitar, pero pues hago de cuenta que te perdoné. Ese no era un perdón. Y cuando empiezas a despertar de todo este sueño, de las creencias que uno tenía, pues es más bonito porque ya perdonas de acá adentro, ya dices, bueno, ahí voy, porque pues llevo 50 años siendo tal cual soy, imagínate, no te nace ni lo vas a conseguir de un día a otro. A veces me cacho haciendo cosas y digo, chirriones, estoy regresándome. Sí. Vamos para adelante, no vamos para atrás, ¿no? Entonces, pues no, a veces al principio no nos es tan fácil. Bueno, en mi caso. Cierto. Pero bueno, y va un poco más allá de lo que tú nos acabas de contar y es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, Juliana. Por aquí Alejandra nos dice que a ella le enseñaron a perdonar y no guardar resentimiento con nadie. No nos enseñaron a soltar el daño y hoy me doy cuenta que no existió perdón. Claro, veníamos creyendo de pronto en muchas de nuestras experiencias que ya habíamos perdonado muchas cosas, pero como no lo estábamos haciendo desde esa esencia, desde el ser, desde el Espíritu Santo, como nos dice Juliana, pues realmente no existía un perdón, porque incluso el perdón no es nada de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Alguien más quiere compartir qué veía del perdón antes de conocer o de estar en este estudio de un curso de milagros, Alex? Sí, sí. Bueno, aportando más o menos también a lo que dijeron, sí. Y que siempre, ¿no? El perdón era la cuestión que tienes que perdonar porque si no perdonas eres malo, ¿no? Algo así con la cuestión de la conciencia, ¿no? Que siempre a uno le atacaban desde que era pequeño, en el colegio, en la familia, pero también puedo aportar de que siempre era proporcional al grado de la falta, ¿no? Porque habían cosas que, por ejemplo, cosas que las considerábamos pequeñas y que nos ofendían o algo así. Y las podíamos perdonar fácil, ¿no? Cosas pequeñas, ya te disculpo y listo, y pasaba y al día siguiente podías olvidarlo. Pero habían faltas que eran mucho más fuertes, ¿no? Que atacaban nuestro ego, que nos atacaban en lo más profundo, en lo que creíamos que era para nosotros malo, ¿no? Y uno se ponía a pensar, ¿puedo perdonar eso? O sea, ¿soy capaz de perdonar semejante falta que me hicieron? Y muchas veces
a mí me pasó y me imagino que les pasó a muchos, ese perdón era de palabra, ¿no? Obvio, sí, te perdono, yo ya lo he perdonado, decías, ¿no? Yo ya lo he disculpado, pero era mentira, porque llegado el momento, pasaba algo que hacía esa persona o algo pequeñito y te hacía recuerdo lo que ya había hecho antes, la falta grave, Sí. y te dabas cuenta que el perdón no existía, ¿no? Que simplemente era de palabra, y ese perdón yo creo que tiene que ser de calidad, ¿no? Un perdón en el que realmente olvides esa falta, y mientras más grande sea la falta, o sea, que tengas la capacidad de poder pasarla y de poder olvidarla. Creo que ese es el grado más alto del perdón, ¿no? En el que desaparezca totalmente de tu vida. Y es bien complicado, ¿no? Es bien difícil, porque Gracias. estamos acostumbrados a nacer, ¿no? Así es, Alex. Y desde un curso de milagros te digo que hay un nivel mucho más alto que ese que tú estás viendo como el nivel más alto, y ya se los voy a estar contando durante esta sesión de compartir. José Manuel nos dice que no es solo perdonar, sino también saber pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Alguien más quiere compartir? Alejandra dice, tiene que ser un perdón sentido, si no, no es perdón. ¿Quién más quiere compartir acerca del perdón? Bueno, yo les quiero contar de mi experiencia. De mi experiencia, de lo que yo pensaba que era el perdón, era estar en una posición de víctima en la que yo me creía supremamente buena porque iba a perdonar algo que otro me había hecho desde un corazón malvado o desde generar a esa persona una culpa. Entonces yo lo que hacía era, bueno, él es culpable porque me hizo daño, porque sobre todo sucede en mi caso personal, con mis papás, por ejemplo, me hicieron daño por esta y esta y esta y esta y esta y esta y esta otra razón, pero yo en mi posición de víctima, con mi corazón tan bueno, voy a perdonar. Entonces yo me ponía en una posición en la que incluso dentro de esa pseudo humildad que no existe, cuando tú dices que vas a perdonar a otro, no lo estás haciendo desde la humildad, sino desde creer que tienes la posibilidad de darle a otro el perdón cuando esto no existe. Y viene un curso de milagros y nos deshace por completo todas estas creencias que tenemos acerca de debes perdonar el daño que te han hecho, debes perdonar la traición, debes perdonar al otro, lo que hizo lo hizo en inconsciencia. Digamos que ahí ya estamos en un nivel de conciencia súper mejorado, cuando yo digo, no, yo lo entiendo, no le adjudico culpas y lo voy a perdonar, pero ahí no estoy en el nivel del Espíritu Santo y en el que Él quiere que nosotros asumamos qué es realmente el perdón. Y yo me di cuenta que venía en un trabajo de años y años en el que sentía que había perdonado, pero resulta que ese perdón, más grave aún que lo que ustedes han contado, era, bueno, más grave por calificar, porque al final nada es grave, todo es perfecto. Pero era, bueno, voy a perdonar a mi papá y a mi mamá, pero yo me voy a llevar estas maletas emocionales en las que les voy a hacer sentir que ya todo está olvidado. Yo quiero que ellos sean libres, que ya no se culpen, que ellos vivan tranquilos, pero yo me llevo mis maletas emocionales. Entonces yo dejo de proyectar la culpa en otro, pero me vengo con la culpa hacia mí mismo, que es lo que sucede normalmente en nuestros procesos de perdón. Y es que ya dejo de culpar al otro, pero entonces cuando digo voy a asumir mi responsabilidad, no asumo una responsabilidad, sino asumo una culpa. Y eso que decía Alex ahorita es, yo perdono cosas mínimas a veces y digo, bueno, lo voy a perdonar, no es tan grave, digo que esto puede pasar, pero resulta que todas estas cargas inconscientes siguen viviendo en nosotros y se siguen haciendo unas programaciones que de acuerdo a esa experiencia yo sigo replicando en mi vida hasta en la adultez. O sea, por ejemplo, decimos que un niño perdona muy fácil. Ustedes se dan cuenta que uno agrede a un niño recibe alguna agresión de parte nuestra y el niño a los segundos ya puede estar hablando de normal como si nada hubiera pasado porque para él la agresión no sucedió. Pero resulta que en su inconsciente sí está generando una cantidad de emociones, una cantidad de creencias que para él en el desarrollo de su vida, incluso de su vida adulta, hablaba con alguien ahorita, dijo que entraba a la sesión, pero no ha entrado, hablaba con alguien ahorita y me hablaba de la traición de su esposa, y él decía, yo ya perdoné la traición, pero no puedo dejar el dolor.
Entonces resulta que aquí no hay perdón. ¿Por qué? Porque desde un curso de milagros, la agresión, la traición, la culpa no existe. Y ese fue mi gran descubrimiento cuando llegué y empecé a estudiar un curso de milagros. Entonces yo venía haciendo todo mi programa de sanar la niña interior, de devolverme a mis ancestros, de ver qué estaba pasando allí, de entender qué había vivido mi papá y mi mamá, para entender que todo eso que habían hecho lo habían hecho desde su nivel de conciencia. Y bueno, ya empecé a sanar, pero llega un momento en que en un curso de milagros me dicen, no, mira, es que todo eso que tú viviste, todo eso toda esa historia tuya que está escrita en este papel, es simplemente que la tomes, le hagas así y la metas en el mundo de lo irreal, de lo que no existe ni existió. ¿Cómo lo integramos? Poco a poco. O sea, eso no es que yo les digo hoy no existió y ustedes listo, no existió, perdoné todo, todo se fue. Y ya, mejor dicho, de aquí salimos santificados. Y por ahí estaba viendo yo en Facebook, se está moviendo un joven que están, ¿cómo se llama eso? Beatificando. Que son personas que en la religión católica las vuelven, que se mueren y bueno, las santifican, no sé cómo se llama el proceso exactamente. Sí. Pues sí, nos van a beatificar por el hecho de que hoy ya descubrimos que nada de lo que nos sucedió existió. Es algo que tú vas integrando poco a poco, pero es algo que cuando descubres, finalmente es el Espíritu Santo que viene y hace un cortocircuito en todas esas creencias que traías acerca de lo que era el perdón, el daño recibido, las pruebas, todo eso que vemos como nuestros desiertos en la vida, nuestras pruebas, eso finalmente no existe porque hace parte de nuestra ilusión, de un mundo ilusorio que hemos creado nosotros mismos desde el ego. Entonces, si nos vamos a buscar ya te pongo atención, si nos vamos a buscar a la etimología de perdón, perdonar significa dar un regalo, significa que yo puedo dar algo por completo, ¿sí? Entonces, desde la etimología y desde la traducción, podríamos decir que perdonar nos está diciendo siempre que es dar algo hacia afuera, que el perdonar finalmente sí es una acción, pero un curso de milagros me dice, perdonar no es una acción, perdonar es una práctica constante. Es una práctica constante en la cual yo me libero de una culpa inconsciente. No es una acción hacia algo o hacia alguien. ¿Qué ibas a decir, Juli? A mí me causa mucha duda. Tú lo mencionas, Gabriel lo menciona, nunca existió. No sé cómo explicarlo, no sé cómo hacer la pregunta. ¿Cómo nunca existió? Si te caes y te raspas y queda... Yo tengo aquí una sutura de cuando era chiquita. Sí. Aquí está la sutura. Existió, me corté cuando tenía 8 o 9 años. Está en tu cuerpo. Y está en mi cuerpo físico. ¿Y quién creó el cuerpo? Dios. El cuerpo. El cuerpo. Es una pues creación. Es creado. Ajá, lo hablamos la semana pasada. El cuerpo es una creación del ego para que vivamos esta experiencia que no es real. O sea, esto que estamos viviendo. Lo voy a anotar. Incorporados en este cuerpecito con sus cicatrices, con sus heridas, con sus caídas, con sus traiciones y con todas esas cosas, hace parte de un mundo ilusorio que creó el ego. ¿Cuándo creó el ego esta ilusión? Aquí anótenlo porque aquí empezamos a comprender un poquito más. O sea, no es algo como tú dices, Juli, que yo digo hoy, ay, listo, ya comprendido, perdonamos todos y ya ni para qué más compartir, es porque ya aquí todo se perdonó. Es algo que vamos a empezar a integrar. Pero cuando tú te das cuenta que este mundo ilusorio se creó a través del momento en que yo siento que estoy separado de Dios, en ese momento se crea la culpa. A partir de la culpa se crea el pecado, lo que llamamos como pecado. Y a partir de ese pecado entendemos que necesitamos de un perdón. Porque claro, como nosotros mismos desde el ego estamos separándonos de Dios, esa misma separación genera una culpa en la que yo
creo y siento que debo obtener un perdón de Dios. ¿Cómo nos lo han pintado para que ustedes más o menos sepan cómo ingresó esto a su inconsciente? Por ejemplo, en estas historias del Génesis, en el que nos habla acerca de un Adán que pecó y una Eva que le dio la manzana, la cual, por la acción misma, los separó de Dios. Pero nosotros de ninguna forma, cuando vemos desde el Espíritu Santo y desde los ojos del Espíritu Santo, estamos separados. Ni ustedes están separados de mí porque somos uno, y mucho menos estamos separados de Dios porque nosotros estamos en Dios. El ego es quien nos hace sentir que existe esa separación. Ok. A ver, entonces, yo me corté en el cuerpo que está creado por el ego. Sí. Alguien te lastima. Tienes una memoria consciente, no sé cómo explicarlo, cómo redactar mi pregunta para que tenga lógica. Si tú me dices, me corté, volvemos a la herida, cuando tenía 8 años. A los mismos 8 años descubres infinidad de cosas, ya no las voy a volver a repetir. Sí. Pero existieron. ¿Cómo las quitas? ¿Cómo no existieron? Si tú sabes que sí existieron, ¿cómo decirlo? No entiendo. No, es algo que no sé, todavía no puedo. Es algo que yo no integré de un día, por eso les digo, no lo integré. Tal vez algunos de ustedes ya vienen en un trabajo más avanzado, pero es algo que no es ya que lo vamos a integrar. Puede ser que sí, porque este tipo de milagros son los que hace el Espíritu Santo también, en el que nos abre por completo las compuertas del entendimiento para que la verdad ingrese tal como es. Pero de no ser así, es perfecto que suceda. Te voy a decir una cosa. Si tú ves ¿con qué te cortaste? ¿Con qué te cortaste? Con un cuchillo. Déjame partiendo ver. Un mango. Muéstrame el cuchillo, porfa, muéstrame. No, pues no lo tengo. ¿Existe el cuchillo? No, ahorita no. No existe. No. No es ahorita porque nosotros, o sea, aquí no estamos hablando de una ahorita, ayer o mañana, porque si estamos en un instante presente y si estamos conscientes de que somos Dios, solamente tenemos este momento, instante presente, en el que no existe absolutamente nada más. Entonces, todo el ejercicio que tenemos que hacer de práctica y a lo que nos llevan todas nuestras lecciones de un curso de milagros es a identificar que solo tenemos el instante presente. Entonces, cada vez que el ego viene a traerme a mí el recuerdo que le hizo, había una sobrinita, yo siempre pongo el ejemplo, cuando era chiquita, que cuando ponía quejas decía, es que él me escupió, me pateó, me humilló, o sea, empezaba a usar una cantidad de palabras, entonces, ni ese que te escupió, ni te pateó, ni te humilló, volteas a mirar y está ahí, no está, no existe, simplemente no existe. Porque cuando yo permanezco en el instante presente, y por eso es el llamado constante de todos los maestros iluminados, de todos los libros y de todo el tema de la meditación y de todo lo que se está practicando actualmente en la espiritualidad, es a permanecer en el instante presente, porque es aquí donde deshacemos toda idea del ego de que existe un pasado o de que existe un futuro. No está. Y claro, nuestro cuerpo está lleno de marcas, pues porque nuestro cuerpo es... Acuérdense que veíamos que nuestro cuerpo desde el ego, visto desde el ego, es el hogar del ego. Es lo que él creó para vivir esta experiencia separado de Dios. Marcas que nos hacemos también, ¿no? Perdóname. Sí, claro, son las máscaras. No, marcas que también nosotros nos provocamos y nos hacemos. Yo puedo mencionar eso, bueno, en mi experiencia, ¿no? Lo voy a hacer lo más rápido que puedo. Yo una vez que he estado casado y todo lo demás, el problema de convivencia con mi esposa siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicado por problemas de aceptación y demás. ¿Sí? Lo que pasa es que yo me sentía todo el tiempo ofendido, me sentía todo el tiempo agredido y yo he empezado a manifestar esa culpa en mi cuerpo. Lo que pasa es que me empezó a dar gastritis y me dio gastritis crónica, ¿ya? Que ya atravieso por mucho tiempo.
Y yo al empezar a leer el curso de milagros y demás, me he dado cuenta que de alguna manera nosotros mismos nos empezamos a castigar y a castigar a la otra persona manifestando de alguna manera estos síntomas y estas enfermedades, ¿no? Con mi cuerpo mismo. Yo me he dado cuenta que esa culpa ha empezado a irritar mi estómago, por ejemplo. Y Claro. con años y años de esta manifestación que yo pasé, me dio gastritis, se irritó totalmente mi estómago. Por eso te hablo de las heridas que nos hacemos también nosotros mismos, ¿no? ¿Y por qué? Porque no podía perdonar a mi esposa por las cosas que me hacían. Y lastimosamente yo mismo me castigaba y trataba de castigarla a ella, de que se sienta culpable de que yo también esté enfermo, ¿no? Y que todos los días me vea y que diga, ah, está enfermo, ¿ves? Era una manera de castigarla, de hacerla sentir culpable. Y eso yo no lo hacía conscientemente, lo hacía Ajá. inconscientemente, o sea, no me daba cuenta de eso, pero con tantas veces que me pasó, ahora con lo que he leído y demás, me he dado cuenta que yo mismo hacía que salga eso o hacía que yo me enferme, ¿no? Es lo que puedo tal vez mencionar. Claro, Alex, y lo hacías directamente desde tu inconsciente y desde toda la programación que traes desde incluso tu infancia. Hablábamos la semana pasada, desde el mismo vientre ya estamos empezando a programar. Hay un autor que se llama Bruce Lipton y él dice que desde generaciones atrás nuestro ADN ya viene programado con creencias. Entonces imagínense todo lo que tenemos que trabajar nosotros en nuestro instante presente para no quedarnos con toda esa carga que traemos programada. Pero cada vez que yo estoy proyectando en el otro la culpa es porque finalmente lo estoy haciendo desde el ego, porque lo estoy haciendo desde un lugar que no es el presente. Entonces, esa es la clave, Juliana. Cada vez que algo que yo estoy percibiendo no está en mi presente, simplemente no existe. Y no es demente. Si ustedes se fijan, es más demente pensar que existe cuando yo volteo a mirar y no está. Hay alguien que escribía por ahí en la organización que estábamos todos locos y dementes, que éramos como psicópatas. Entonces yo dije, no, pues en cierta forma sí, pero en cierta forma era más psicópata yo antes, viviendo en el pasado, viviendo con esa, yo no tenía gastritis, pero sí tenía cálculos biliares, tenía una cantidad de cosas que se generan a través del no perdón, del no soltar y de creer que sí, yo ya perdoné porque soy una víctima tan buena que perdona a su agresor. Pero algo que dices tú, Alex, súper clave en esto es que todo esto es proyectado por nosotros mismos. Y no para empezar a culparnos, porque entonces ahora decimos, ah, bueno, el culpable no era mi esposo, ni mi papá, ni mi mamá, entonces el culpable era yo. Tampoco. Porque nos vamos a ir mucho más profundo en esto. Nos vamos a ir a ver que la culpa viene introyectada de siglos y siglos, viene introyectada desde el mismo momento en que al ego se le dio por construir esta experiencia humana en la que íbamos a vivir una transición y un aprendizaje de varias cosas que tenemos que empezar a evolucionar en nuestro ser. Desde ese momento hay una introyección de unos paradigmas, de decir yo soy culpable porque yo estoy lejos de Dios. Entonces, por ejemplo, desde la religión nos enseñan algo que es el temor a Dios. Y nos compartía ahorita Alex también, nos decía, bueno, yo sí perdonaba porque yo tenía la presión de mis papás, perdona a tu compañerito que te pegó, pero fue que me partió la pierna, no importa, tienes que perdonarlo porque el papito Dios dice que si tú no perdonas te vas para el infierno, por ejemplo. O así educamos también a nuestros hijos. Queremos tener el control y la forma de tener el control sobre la humanidad es generando religiones, es generando entes de control que les digan a estas personas, usted no puede trascender ciertos límites porque si los trasciende hay un diablo con un chuzo y unas pailas calientes en donde les van a quemar a ustedes el rabo. Es la forma en que nos controlan, ¿no? Desde el miedo y la culpa. Es la forma en que controla el ego. Todo eso es creación del ego. Todo ese mundo es un mundo ilusorio. ¿Cómo lo vamos integrando en la práctica, Juli? O sea, esto para todos. No es que hoy, y puede pasar, ¿no? Puede ser que hoy todos nos iluminemos, pero si no pasa, lo vamos a empezar a practicar. Vamos a empezar a practicarlo de qué forma. Bueno, quiero que leamos primero qué sería el perdón para un curso de milagros y lo vamos a ver si tienen ahí el libro a la mano en la lección, en el libro de ejercicios.
lección 122. No, perdón, aquí más adelantico. Está adelantico de la lección, en mi página está en la 434, no sé si ustedes la tengan en la misma, que se llama ¿qué es el perdón? Está la segunda parte del libro de ejercicios, introducción, y luego dice ¿qué es el perdón? Después de la lección 220. 434, miren a ver si la tienen en la misma página. No, la mía dice el pequeño jardín. Entonces busca lección 122. Lección 200, perdóname. A ver. Busca la lección 220 y ahí adelantico está ¿qué es el perdón? 220, casi. ¿La encontraste, Jessica? Tú nos puedes ayudar con la lectura de las dos primeras partes, o sea, leer qué es el perdón 1 y 2. Sí, claro. Dice, ¿qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Sencillamente ve que no se cometió pecado alguno, y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar en la voluntad es la voluntad de Dios. Sí. El párrafo 2 también, ¿verdad? Sí. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que no es verdad. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y un objetivo que ha elegido para su deseada meta? Muy bien. Entonces démonos cuenta ahí como dice un curso de milagros, que esto en el momento en que lo comprendamos realmente nos va a hacer libres y realmente nos va a llevar a experimentar la paz interior que todos estamos buscando. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo deshago la idea de que todo aquello que yo sentía como una agresión, que yo sentía como culpa del otro, es simplemente una proyección que estoy haciendo del ego y es una proyección que es falsa, pues ni siquiera el perdón, de hecho el perdón es algo que instituye el Espíritu Santo o que nos muestra el Espíritu Santo, que también es ilusión, porque nosotros no necesitamos ser perdonados de absolutamente nada, porque nosotros estamos en Dios y porque, como dice bien un curso de milagros, somos el Hijo de Dios. Pero era necesario crear este puente que se llamara perdón para decir, ok, como ustedes están sintiendo separados, pues entonces vamos a generar un puente entre ustedes y Dios que genere de nuevo ese acercamiento a la unidad y al uno que somos. ¿Sí? ¿Qué me hizo libre a mí si les contara entonces de mi experiencia personal? Me hizo libre pensar que yo todas esas cargas que llevaba de trabajo, de libros, de estudio, de terapias, hay personas que van a terapia durante toda su vida y ahora se vende como que es necesario y está bien que lo hagan si lo ven necesario, pero me hizo libre al pensar que, ok, entonces todo eso que pasó finalmente no existe porque hace parte de un mundo que no es real, que no es el mundo que Dios y el Espíritu Santo quieren que yo experimente. Alex, ¿quieres hablar algo? Sí. Dime. Sí, cuando yo escuchaba esto del perdón y justamente lo que acabaron de leer,
Sí. Me parecía difícil, ¿no? También yo decía, pero ¿cómo perdonas si es que ha sucedido? Entonces, me ha ayudado algo, ¿no? Que yo me he planteado una pregunta y la pregunta decía así, o sea, si es que hay una falta, ¿quién es el ofendido? ¿No? ¿Quién es el ofendido? Y yo mismo me contesté, el ofendido es el ego, ¿no? Él es el ofendido y el ego no existe. Entonces, ¿cómo puede haber ofensa? Entonces, Así es. inmediatamente lo que a mí me pasó o lo que me costaba perdonar empezó a desaparecer, porque me he dado cuenta que desde ese enfoque realmente no existía la falta, porque el ofendido no era quien era yo, ¿no? El ofendido era el ego. Y obviamente que si no existe, tampoco existe la falta. Eso me ayudó mucho a mí. Así es. Ese reconocimiento es lo que nos empieza a llevar en ese camino al verdadero perdón, que es soltar ese mundo ilusorio, ese mundo que finalmente no existe. Y si nos quedáramos un poquito más aquí en lo terrenal, un poquito más, no nos vayamos tan profundo, el hecho de pensar que otra persona debe actuar como yo quiera, como yo pienso que debería actuar. Entonces, por ejemplo, dice Alex, el matrimonio para mí ha sido duro en la convivencia, pero resulta que es que Alex tiene unas experiencias de vida con su familia, papá, mamá o cuidadores, o bueno, como haya sido conformada su familia. Su esposa tiene otra conformación de familia con creencias completamente diferentes. Y luego cuando yo me encuentro, asumo y creo que la otra persona debería actuar, pensar, decir y ver las cosas como yo las veo desde ese mismo nivel de conciencia. Entonces resulta que empezamos a hacer exigencias de cosas que luego no son suplidas desde el otro, porque eso no va a pasar jamás. Y desde ahí empiezo yo a generar esas situaciones en las que creo que no, yo lo voy a perdonar porque hoy llegó tarde. No, yo la voy a perdonar porque ella hizo determinada cosa. No, yo voy a perdonar a mi papá, pero todo viene desde las mismas creencias. O sea, el ego se construye todo un mundo imaginario y unas películas asombrosas con el cual nos ganaríamos todos un Oscar, desde que nos hace creer la culpa en nosotros, luego nos hace proyectarla en el otro, luego nos hace exigirle al otro desde esa culpa y luego cuando el otro no suple, entonces me frustro, entonces me hiero, entonces me duelo, entonces me siento traicionado y empiezo a sentir que tengo que perdonar. Pero ¿a quién tengo que perdonar según ese ego? Al otro. Cuando dense cuenta que toda la película ha sido guiada, escrita y dirigida por mí. Entonces, por ejemplo, esta semana me llamó el papá de los niños porque no vivimos juntos, también porque toda esa relación fue construida desde el ego y en este momento ya la perdonamos y bueno, ahora es completamente diferente, pero con algo muy mínimo. Yo me hice una película súper sensacional y preciso siempre me pasa, por eso les digo que cada vez que se va a hablar de un tema en el compartir o que lo estamos estudiando en la formación anual, la lección llega y llega potente y no llega en medio de película maravillosa, sino la película es de terror. Entonces, aquí él me dice que no, que él se va a ir para otro lugar y que yo debería empezar a pagar parte del arriendo que estamos pagando aquí juntos. Entonces, mientras él está diciendo eso, yo empiezo a hacer una película completa de todo lo que está diciendo. Ah, claro, él se va a ir, entonces seguramente ya es que tiene otra persona y ya va a construir hogar, entonces ya va a descuidar los niños y si él descuida a los niños, entonces los niños van a estar tristes y si los niños están, o sea, yo empecé a armar película de presente, pasado y futuro y la hice genial, o sea, yo me gano el Oscar y me lo llevo todito. Y estaba metida en esa película mientras estaba trabajando con Guía para la Paz Interior, que ustedes saben que mi trabajo es constante y estoy atendiendo llamados y estoy atendiendo personas y las personas me dicen cómo hacen y no sé qué. Y en medio de todo eso, pues también está mi vida personal. Pero entonces le contaba yo a mi compañero, date cuenta de cómo el ego me juega esto. O sea, y no estoy hablando de horas, porque ya gracias a Dios y gracias a todo mi aprendizaje y práctica, a veces son minutos, a veces son segundos, pero esta duró como unos buenos minutos. Y en algún momento el Espíritu Santo me habló y me hizo empezar a recopilar toda esa película que me había armado yo en mi cabeza, algo inexistente, con una sola frase que la otra persona me había escrito por WhatsApp. ¿Qué hubiera pasado antes en un antiguo proceder? Pues una reacción, porque cuando no estamos con el Espíritu Santo somos reactivos en lugar de ser proactivos. Entonces aquí yo ya hubiera empezado a ofender al otro, entonces me hubiera inventado algún emoji, alguna cosa,
y hubiera reaccionado frente a algo que él tal vez ni siquiera tenía la intención de ofenderme, pero yo ya estaba ofendida y estaba creándome mi película. Entonces démonos cuenta cómo todo nuestro proceder, cuando no es desde Dios, cuando no es desde la mente del Espíritu Santo, pues es desde la reacción del ego. Lo que le estamos exigiendo al otro, lo que le exigimos a nuestros hijos, lo que nos exigimos a nosotros mismos, todo viene parte de un mundo que no existe porque hace parte del pasado. Y claro, como les digo, ya habrán personas que dicen, esta gente ya se está volviendo loca, ¿cómo así que no existió? No, más loco el que cree que existe algo que ya no está. Eso sí es demencia, y de eso habla un curso de milagros. Cuando estamos en el ego, somos absolutamente dementes. Si vamos a dar una calificación a esto. Entonces, ¿cómo lo podemos empezar a hacer? Hay un proceso y hay unos pasos que podemos empezar a seguir para verlo de manera más práctica, porque como ustedes se dan cuenta, a veces el curso de milagros está muy bien escrito, muy bien redactado y tiene unas cosas súper profundas, pero uno dice, bueno, pero póngame esto aquí servido a la realidad, o sea, póngamelo en mi vida diaria. Quiero verlo con mis hijos, quiero verlo con mi familia y es algo que queremos que aprendamos juntos durante estos compartires. Bueno, llevémoslo a nuestra vida diaria, a cómo lo voy a empezar a aplicar. Entonces veámoslo en 4 pasos. El primer paso del perdón. El primer paso del perdón es algo que ya hemos estado hablando y es reconocer que todo cuanto he vivido, percibido, experimentado, hace parte de un sueño. Ese es el primer paso. Y aquí es donde quedamos nosotros como, wow, bueno, entonces a integrarlo. ¿Cómo lo vamos a integrar? A través de la práctica. ¿Cómo? Viviendo en estado de conciencia lo más que podamos. Intentar que cada cosa que vivamos sea en observación constante. Yo le decía a este señor que me hablaba el día de hoy, le decía, mira, cuando tú empieces a trabajar en ti mismo, no vas a tener tiempo de pensar en si te traes, o sea, ya ni siquiera es porque profundicemos en un curso de milagros, sino que cuando empiezas a trabajar en ti mismo, ya no tienes tiempo de pensar quién te hirió, quién te pateó, quién te cupió, ya no hay tiempo, porque yo me estoy observando constantemente. Porque si hay una sensación que llega a mí con algo que alguien dijo, yo ya siento que hay una reacción y digo, ok, aquí no hay paz, algo está pasando, yo ya me estoy generando una película y empiezo a observar desde dónde viene esta ilusión, qué es lo que yo estoy proyectando, para qué está sucediendo. Primer paso importante, voy a reconocer que cada cosa que estoy viviendo hace parte de un sueño, hace parte de una proyección. A mí me pasa mucho, a veces en Facebook tú no tienes la capacidad, no tienes la posibilidad de filtrar los contenidos que ves y cuando entro allí porque hace parte de mi trabajo diario, veo contenidos que me marcan muchísimo, o sea, que me impactan, de violencia, de cosas que están sucediendo actualmente en el país, en el mundo, y que de impacto digo, wow, esto es increíble y ya me empiezo como, del ego ya empieza como a engancharse con esas imágenes, con esas noticias y con esas cosas. Pero lo que hago es decir, esto es ilusorio, este es un mundo que no existe, es un mundo que está fuera de Dios. Y para el ego va a ser algo completamente esquizofrénico, o sea, pensar que todo esto que se supone es la realidad no es real, va a ser un poco loco al comienzo de integrar, pero cada vez que ustedes lo vayan viendo desde el Espíritu Santo y le den la oportunidad a su consciente de estar más presente en su vida diaria, va a ser muchísimo más fácil, porque se van a dar cuenta que es así, se van a dar cuenta que toda experiencia vivida afuera está siendo simplemente proyectada por lo que soy yo. Y va a ser así. Entonces yo les comento, por ejemplo, en la relación con mi papá, que era una de esas relaciones de perdón desde el ego, desde el victimismo, desde te perdono porque yo soy muy buena y tú eres muy malo. Este hombre, desde esa proyección que yo hacía, él llevaba esas maletas de culpa, esas mochilas de todo. Él era una persona que no podía dormir. Él no podía dormir. No pasaba una noche entera porque la cantidad de culpas que lo agobiaban eran increíbles. Cuando yo suelto por completo toda esa vivencia que tuvimos en mi familia, mi papá empieza a transformar su vida.
O sea, yo desde mí estoy proyectando también la transformación de mi familia. Y por eso es que decimos, cuando cambio yo, cambia todo. Y es que es real. O sea, no es una cosa ay, tan bonito y poético, tan linda ella como habla, no. Es algo que realmente se da. Yo empiezo a proyectar el cambio en absolutamente todo lo que está a mi alrededor. ¿Cómo? Cuando lo hago desde aquí, conscientemente, no repitiendo. Es bonito lo de las afirmaciones y los decretos. Yo decreto que perdono, yo decreto que soy libre, yo decreto, sí, es bonito decretar. Pero cuando lo hago realmente desde mi consciente, cuando realmente estoy generando una nueva plataforma de creencias, cuando lo estoy haciendo desde lo que dice un curso de milagros, que es la voluntad de Dios. Entonces, nuestro primer paso, vamos a reconocer que todo cuanto estoy viviendo, todo, absolutamente todo lo que estoy viendo afuera, es proyectado por mí. Y a su vez, es una ilusión. El segundo paso es una decisión que voy a tener constante en abandonarlo. Y esta decisión, ahí sí, como decía Juli, ahí se nos complica un poquito la cosa. Porque en la decisión es donde vamos a decidir no seguir tras esa ruta que me pinta siempre el cerebro y mi plataforma y mis patrones de conducta siempre me llevan hacia el mismo lugar. Y yo a veces me dejo llevar y no me doy cuenta que ya estoy avanzando en el camino del ego cuando ya estoy llegando a un punto en el que no hay retorno. Ejemplo, en la vida diaria estoy compartiendo con mis hijos y entonces mis reacciones de patrones de conducta son siempre el reaccionar agresivamente con un grito porque están comportándose mal. Entonces yo voy en ese patrón de conducta que siempre es una ruta que me va a pintar el cerebro porque ya está en una programación que yo debería desprogramar en mi consciente, pero si no lo he hecho, entonces si yo ya veo que mi conducta va hacia repetir esos patrones, yo tengo que tomar la decisión de abandonarlos. Y es difícil cuando vivo en el inconsciente. Cuando estoy en chip automático es ahí sí difícil, o sea, eso no se logra. Pero cuando yo vivo en mi consciente, en mi instante presente, va a ser absolutamente fácil. Es absolutamente fácil. Eso que te pinta el ego como absolutamente imposible, loco, complicado, o sea, no lo logra nadie. Cuando tú lo ves desde el espíritu, cuando lo ves desde ti, desde lo que realmente eres, te vas a dar cuenta que es simplemente estar aquí y ahora. Y desde este momento presente yo puedo renunciar y abandonar todas mis programaciones, todas mis proyecciones. Este es el perdón. Entonces dense cuenta que el perdón no es que yo le voy a dar un regalo al otro, no es que yo me voy a sacrificar para que el otro sea feliz, no es que yo me voy a cargar las maletas para que el otro sea libre. No, el perdón es una acción y es una práctica constante y diaria. Ahí se va a dar de manera real, desde el mundo real. Y por último, en estos pasos del perdón está aceptar la percepción verdadera. Entonces, yo empiezo a deshacerme de mis antiguos hábitos y los llevamos aquí a nuestra vida constante. Empiezo a deshacerme de mis creencias. ¿De cuáles creencias? ¿De las buenas o de las malas? En este momento, si ustedes me preguntan, no hay ni buenas ni malas, deshagámonos de todo y empecemos y retomemos absolutamente todo cuanto hemos venido creyendo. Pero y mis valores y mis principios y todo aquello que me enseñaron que me ha llevado por el camino del bien. Ok, pero ¿y quién te dijo que es el camino del bien? ¿Quién te dijo que son valores o principios? ¿De dónde vienen esos valores o principios? Entonces es empezar a indagar, empezar a preguntarnos, ¿qué de todo esto que yo estoy viviendo y he experimentado hasta el día de hoy realmente funciona para mi evolución espiritual, para volver a mí? Y hay cantidad de cosas, o sea, yo vivo por ejemplo con mi mamá y mi mamá dice cosas como, ya sabe cocinar, ya está lista para casarse, cosas como esas, ¿no? Entonces uno dice, wow, estas creencias que le implantan a uno desde chiquito, ok, o sea que uno se casa para cocinarle a otro, ese tipo de cosas, ¿sí? Que te llevan en rutas de hábitos, que te generan creencias que hacen que luego generes una realidad. Porque esta niña a la que le dicen, listo, ya aprendió a cocinar, ya está lista para casarse, esta niña va a ser la niña que va a ir a cocinar,
pero no en un estado en que me gusta cocinar y lo voy a hacer desde el amor, sino que esta es como la aplicación de la mujer dentro de un matrimonio, que es una creencia finalmente machista. ¿Desde dónde viene? Desde, mejor dicho, siglos atrás, años y años, con esas mismas creencias. Frases y refranes y cosas que nos enseñan a través de la sociedad, que repiten nuestros padres, que nosotros a veces repetimos con nuestros hijos, que nos están generando una creencia, un pensamiento que luego proyecta a una realidad. ¿A dónde está la decisión de cambiar esa realidad? Pues en mí. Y esto me hizo más libre aún, cuando descubrí que mi decisión y que la decisión de dejar de sufrir, pare de sufrir, como dicen por ahí en una iglesia, estaba en mí. Ya nadie iba a decidir por mí. Ay, pero es que yo vivo con él, mi esposo, y él me maltrata y me dice y me hace. Entonces, sí, pero es que es tu decisión. ¿Tú quieres permanecer ahí? Ay, pero es que yo tuve unos niños. Ay, pero no, la decisión de sufrir o no está en mí. El dolor es necesario, dice Buda, el dolor es necesario, claramente. Incluso yo veía el documental de un curso de milagros de la persona que escribió el libro y ustedes se imaginarán a una persona que le entra un rayo de luz por la ventana y que la inspira y ella escribe tranquilamente y el dictado de Dios y bueno, se imagina uno la historia súper iluminada y no, eso fue un revolcón para esta persona. Una persona atea, una persona que no cree en nada, una persona completamente dogmática, que cree que Dios no existe, y que empiece a recibir una voz, aparte de la psiquiatra, psicóloga, entonces, no, pues me estoy volviendo loca. Y seguía escuchando la voz y seguía escuchando. Entonces, el dolor sí es necesario para muchas cosas en nuestra evolución, pero no el sufrimiento es opcional. Entonces, yo puedo sentir dolor, por ejemplo, tengo una enfermedad y la enfermedad por consecuencia trae un dolor, claro, puede pasar. Pero yo a eso le voy a añadir el sufrimiento o a esto le voy a añadir más bien el aprendizaje. Bueno, esto vino para esto. Esta situación viene para esto y me está enseñando exactamente esto. ¿Cómo? Aquí y ahora, en mi instante presente. Siempre. Yo descubrí que toda mi patología de depresión, toda esa patología de loquera que traía, estaba absolutamente en traer cargado a cuestas un pasado que no existe. Ahí es cuando decidimos perdonar. Entonces nos vamos a hacer las W question que nos enseñaban en el colegio, las preguntas con W. Vamos a hacernos primero esta pregunta. ¿Cuándo debo perdonar? Entonces anoten allí. ¿Cuándo debo perdonar? ¿Cuándo creen ustedes que yo debería perdonar? Siempre, 70 veces 7. 70 veces 7, siempre. Y sabes que escuchaba hoy, Omar, a una persona que estaba hablando de un curso de milagros y decía, no solo perdono lo que me hace triste, también perdono lo que me hace feliz, lo que califico como bueno y lo que califico como malo. Porque resulta que todas estas percepciones que me están haciendo cualificar y calificar y segmentar y clasificar, todas estas también vienen de creencias que son parte del ego. Todo lo que me hace dividir, todo lo que me hace separar, calificar, dar un adjetivo a las cosas, todo hace parte del ego, de creencias. Entonces yo debo perdonar siempre. ¿Cuándo sobre todo debería perdonar? Porque aquí vamos a hablar sobre todo de los instantes en los que no sentimos paz. Cada vez que yo siento que algo me está como moviendo por dentro, que no me deja sentir paz de alguna manera, ahí es cuando yo identifico que hay algo por perdonar. Y dense cuenta que no necesariamente es una persona específica, una situación específica, es cualquier cosa que a mí me activa ese sentir de estoy inseguro, tengo miedo. Normalmente es miedo que traducimos en muchas otras cosas, ¿no? Todo es miedo, pero el miedo lo traducimos en ira, en angustia, en ansiedad, le ponemos diferentes nombres, pero solamente existe o amor o miedo. Cualquier cosa que no me deja sentir paz interior, pues va a ser miedo. Entonces, ¿cuándo debo hacerlo? Cuando no tenga o no esté viviendo en paz interior. Ahí hay cosas por perdonar. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Ya tenemos la clave.
¿Cuál es la clave entonces para perdonar? Entender que todo es neutro, ¿puede ser? Entender que todo es neutro y ver, puede ser que todo es neutro o más allá, ver todo como una ilusión, es todo una proyección. Entonces hay una parte en un curso de milagros en que habla, si esto no fuese de esta forma, ¿cómo le podría pedir, nos podría pedir el Espíritu Santo Dios que perdonáramos, por ejemplo, a una persona que fue violada, que perdone a su agresor? ¿Por qué lo haría? O sea, ¿por qué haría eso una persona desde su estado de conciencia humano? Voy a perdonar a mi agresor, que es mi violador. La única forma de hacerlo es deshacer esto en la ilusión. Es entender y comprender que no existió. No hay otra forma de hacerlo. De otra forma, esta niña, esta persona, esta mujer, este hombre no va a poder perdonarlo. Es más, va a poder decir, lo perdono, pero la repercusión emocional, la repercusión psíquica, la repercusión en sus nuevas experiencias de vida van a traer siempre a su presente toda esa sensación, toda esa vivencia que experimentó. Entonces, cuando yo asumo el perdón desde el soltar todo este mundo ilusorio, realmente hay un soltar. La otra es, ¿a quién? ¿A quién perdono? Sí, señor. Omar dice que a mí, así es, me perdono a mí. ¿Y por qué me voy a perdonar? ¿Por malvado? Me perdono por malo, por malvado. Ah, esta vieja está loca, me voy a perdonar porque usted está muy frita, Luisa. ¿Por qué me perdono? Porque no hay nada que perdonar. Dime. Porque no hay nada que perdonar. Sí, pero cuando tú dices me voy a perdonar a mí mismo, ¿por qué te perdonarías? Porque todo lo creo yo. Porque tú lo estás proyectando. La falsa percepción. Entonces, cuando yo voy a hacer ese ejercicio de, ok, yo perdono esto y me perdono porque soy yo quien lo está proyectando y lo estoy proyectando desde la culpa. ¿Desde cuál culpa? Desde una culpa primaria, desde una culpa inicial que fue introyectada en nosotros, que somos culpables porque sí, usted ya fue, o sea, usted ya nació culpable. Usted ya nació pecador, usted ya nació, ya algo hizo allá en el vientre que ya usted nació culpable. Haya hecho o no haya hecho mal. Ya está introyectado en nuestro inconsciente la culpa. Entonces, ok, observo esto, me está generando una incomodidad, esto me genera ansiedad, esto me genera ira, esto me genera rabia, esto me genera reacción. ¿Por qué? Porque tiene su iniciación en un mundo real que ya no existe, es mi pasado, patrones de conducta. ¿Cómo lo hago para perdonar? Lo deshago. ¿Cómo lo deshago? Fácil, simplemente todo esto que está sucediendo lo vuelvo una bolita y me doy cuenta que no existe. No existe, es ilusorio porque no está aquí y ahora, no está en mi momento presente. ¿A quién? A mí. Al otro porque al otro porque me agredió, me regañó, me pateó, me escupió. O al otro porque me hizo, me traicionó, me dijo, me abandonó. No, a mí. A mí porque soy yo quien lo proyectó. Si en algún momento tuve mi divorcio, que fue mi experiencia personal, tuve mi divorcio, fui yo quien lo proyectó. Y desde donde lo proyecté, yo ya hice toda mi observación y ya sé exactamente dónde nació el abandono y desde dónde empecé a proyectarlo durante toda mi experiencia adulta. ¿Hasta qué momento llegó? Hasta que decidí perdonarlo. ¿En dónde lo perdoné? En mi proyección de culpa. Y por último, ¿qué debo perdonar? Pues que eso sí ya lo hemos venido hablando, esas son nuestras cuatro preguntas: ¿cuándo, cómo, quién y qué? Y el que es la culpa, siempre va a ser la culpa de la separación. Todo lo que me hace sentir separado del otro, todo lo que me hace sentir en primera instancia separado de Dios, va a generar culpa. Y hay una clave también que nos dice un curso de milagros: cada vez que yo empiezo a observar al otro sin juicio, voy a tener cada vez más la capacidad de observarme a mí sin juicio.
Entonces, cada vez que yo estoy viendo algo en el otro que yo digo, uy, pero ¿cómo es capaz de actuar de esa forma? Pero ¿y por qué habla de esa manera? Pero no debería vestirse así, pero no debería pintarse el pelo así, pero ¿por qué trata a sus hijos así? Pero porque cada vez que yo siento ese juicio en mí, lo suelto y empiezo a ver al otro más allá del juicio, a través de ese juicio, con los ojos inocentes del Espíritu Santo, y a través de esa mirada es que puedo empezar a soltar los juicios hacia el otro, que a su vez van a estar soltándose hacia mí mismo. Cada vez que yo estoy juzgando al otro es porque también me estoy juzgando yo. Por ahí hay un meme que dice, dime cómo hablas del otro para saber quién eres. O sea, tal cual, sí, lo que yo pienso y siento acerca del otro es lo mismo que me estoy diciendo a mí, es lo mismo que estoy juzgando en mí y es lo mismo que estoy culpando en mí. Entonces tenemos esta experiencia de vida maravillosa en que tenemos los fabulosos espejos que se nos ponen de manera perfecta. Todos, nuestros hijos, nuestros novios, nuestras novias, nuestras familias, nuestros esposos, esposas, madres, hijos, padres, perfectos para mostrarnos cuál es nuestra experiencia a sanar. ¿Qué es lo que voy a trascender? Entonces llega un momento en que tú volteas a mirar a los lados, incluso atrás, y vas a decir, todo es perfecto, porque así es. Eso es perdonar. Ese es el verdadero perdón. ¿Y cuáles son los beneficios del perdón? Eso los podemos ver ahí en la lección 122, si quieren me ayudan a mirar. Lección 122, en el libro de ejercicios. Todos los beneficios que nos trae perdonar. Porque entonces démonos cuenta que ya el perdonar no es para que mi hija, para que no se queme en el infierno. Mi hijo, porque el cura dice que si usted, mi hija, acuérdese que su abuela le enseñó, acuérdese que en la casa siempre hemos hablado que tiene que perdonar. No, aquí va a haber unos beneficios que vienen para mi espiritualidad, para mi ser, para mi propio crecimiento. Cuando ya dejo de ver el perdón como una acción y más bien la veo como una práctica que es constante, que es diaria, que es de segundo a segundo, pues ya empiezo a recibir unos beneficios que les puedo decir, sí se experimenta. Sí se experimenta. Absolutamente todo lo que habla aquí en esta lección. ¿Alguien me quiere ayudar, Juli? ¿Tú ya encontraste? A ver, ¿es el perdón me ofrece todo lo que deseo? Sí, ese. ¿Sí? Si quieres leer solamente hasta la parte 5, porfa, que esto es un poquito largo. Sí, es bastante. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te lo ofrece. ¿Deseas ser feliz? Tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo. ¿Deseas cuidados y seguridad? Y disponer siempre del calor de una protección segura. ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás pueda interrumpirlo? El perdón te ofrece todo eso y más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo o de maldad, de malicia o de ataque. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo esto y más. El perdón permite que se descorra el velo que oculta la faz de Cristo, de aquello que contemplan el mundo sin piedad. Te permite reconocer al Hijo de Dios y borrar de tu memoria todo pensamiento muerto, de manera que el cuerpo de un padre pueda alcanzarse en el umbral de tu mente, que podrías desear que el perdón no pudiese darle, que otros regalos regalos aparte de estos mereces procurarse. Qué imaginado valor
efecto trivial y promesa pasajera que nunca se ha de cumplir puede ofrecerte más esperanza que la que brinda el perdón. ¿Por qué habrías de buscar una respuesta distinta de la que lo contesta todo? He aquí la respuesta perfecta, la que se da a toda pregunta imperfecta, a la súplica sin sentido, a tu reticencia a escuchar, a tu poco esmero y a la confianza parcial que tienes. He aquí la respuesta, deja de buscar, no hallarás ninguna otra en su lugar. Si quieres, deja hasta ahí, Juli. Ese sería Ok. lindo que lo puedan leer todos. Si no tienen el libro, yo se los vuelvo a enviar. Yo ya lo envié en un comienzo, en PDF, para que lean toda esa lección 122, que es hermosa. Entonces, dense cuenta que todas esas respuestas es como la respuesta a todas las preguntas que nos hemos venido haciendo, que ahí dice que son un poco, pues, preguntas que no tienen mucho sentido, pero son preguntas que nos hemos venido haciendo siempre, porque no soy próspero, porque no soy abundante, porque siempre mis relaciones se dañan, porque mis hijos no me obedecen, por qué esto me pasa a mí, por qué la enfermedad llegó a mi casa, por qué se me murió mi pariente, por qué se murió, por qué pasó esto, por qué pasó. O sea, el perdón es la respuesta absolutamente a todo. Y es la respuesta porque ya no va a haber un por qué, va a haber un, dime, Omar. ¿A mí me puedes mandar el PDF, por favor? Sí, claro. Ahorita lo vuelvo a enviar por el grupo para los que no recién llegan. Muchas gracias. Así lo puedes estudiar también. Entonces, aquí está la respuesta a todo. O sea que incluso podríamos resumir todo nuestro curso de milagros en perdón. Comprender este concepto desde donde el Espíritu Santo quiere que lo comprendamos, integrarlo, recordarlo en conocimiento y verdad, va a hacer que toda nuestra experiencia de vida trascienda y cambie completamente. Y como les digo, nuestra experiencia de vida incluye todo nuestro entorno, absolutamente todo lo que vivimos y experimentamos. Y lo mejor, ¿de quién es la decisión? Ya. De nosotros, sí, es mía, es tuya, es de cada uno que decida simplemente soltar y vivir en amor. ¿Por qué? Porque si alguien viene a agredirte, ¿qué vas a ver en el que viene a agredirte? Como dice un curso de milagros, vas a ver que necesita amor. Si alguien, tú no te vas a sentir atacado ya por nada ni por nadie, porque tú simplemente vas a ver en el otro la proyección que él tiene desde su propia culpa y simplemente no va a haber reacción. Nada de lo que venga supuestamente a dañarte existe, porque realmente no existe. De hecho, el curso de milagros dice que un ataque en realidad es un grito desesperado de amor, ¿verdad? Exacto, sí, eso dice Omar. A ese pedazo me refería. Yo a veces no memorizo exacto lo que dice, pero ahí se me va quedando de a poquitos. Pero sí, es exactamente a ese trozo de un curso de milagros. Porque yo decía, bueno, chévere, porque yo ya tengo todo mi trabajo hecho de un curso de milagros y de todo lo que estoy aprendiendo de todas esas cargas que traía y maletas del pasado. Pero resulta que como continuamos en esta experiencia creada por nosotros, maravillosa experiencia, y seguimos viviendo y seguimos experimentando el proyectar en el otro y que el otro proyecte en mí, pues todos los días este trabajo tiene que ser activo. Yo debo estar en una mente activa constantemente. Y yo les digo, cada vez que yo me duermo en los laureles, como que, guau, ya me siento iluminada y ya, mejor dicho, con esto ya aprendí todo. Al día siguiente me llega la lección para decirme, hay que estar activos, hay que estar practicando, hay que estar aprendiendo. Entonces, es la invitación a que empecemos a trabajar desde ahora en integrar todos estos nuevos conceptos, empezar a abrirle espacio. Para abrirle espacio nos empezamos a deshacer de antiguas creencias, de cosas que estaban allí, de incluso del mismo perdón, de lo que pensábamos que era el perdón, que era un regalo para otro, que era el mostrarme hacia otro benevolente. Y luego empezamos a integrar la verdad. Y esto como de a pocos y como en la acción. Entonces yo siempre les digo, en toda mi experiencia en la parte de estudio, sobre todo de la psiquis y demás, todo esto empieza a cambiar en la medida en que yo cambio
todas mis rutas cerebrales, todos mis hábitos y todas mis creencias, toda mi programación para generar una nueva plataforma de conciencia, con nuevas creencias, con nuevos paradigmas. Y ojo, porque no es para recostarme en las nuevas creencias, es para evolucionar todos los días, porque puede ser que hoy todo lo que estemos aprendiendo desde un curso de milagros, mañana lo aprendamos de otra manera. Esto acá no es una religión ni un camino específico que estamos siguiendo. El camino siempre va a ser hacia nosotros mismos y todo lo que aprendamos que llegue para hacernos descubrir la verdad va a estar bien. Y el mensaje puede llegar a través de cualquier cosa. Lo importante es estar siempre, siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Listo? Yo creo que ya por hoy no es más con este tema hermoso. Si se pueden leer toda esta parte de la lección 122, súper lindo para ustedes porque van a ver la cantidad de cosas que vamos a aprender. Si practicamos el perdón, la cantidad de beneficios, la cantidad de preguntas que nos hemos hecho que encontramos respuestas a través del perdón. Y seguir estudiando ustedes, seguir haciendo sus lecciones, seguir indagando, seguir investigando. Cada uno que tengamos nuestro aprendizaje por nuestra cuenta para que en estos encuentros nos enseñemos y aprendamos unos de otros. ¿Listo? Entonces quiero hacer una oración de práctica que ustedes la pueden hacer, no igual a esta porque no es una plegaria que les voy a enseñar para que la hagan tal cual, pero sí que ustedes pueden empezar a generar también en la práctica de reconocimiento en el perdón. Dime, Juli. Perdón, como mi libro tiene las hojas en diferente posición, ¿cuál fue el tema, el primero, la lección primera? La lección es de ¿qué es el perdón? Que es la primera. Ajá. Espérame un segundo. Es la primera del libro de ejercicios. Libro de... El libro de ejercicios siempre tiene las lecciones y tiene como unas lecturas que van enumeradas, 1, 2, 3. Entonces, esta es la primera lectura y se llama ¿qué es el perdón? En mi libro está en la página 434. Después de la lección 220. Perdón, ¿qué es el perdón? Sí. 434. Ok, lo checo y si no ya te lo pregunto en privado. Gracias. Y lo que ustedes no encuentren acá, ustedes, por ejemplo, yo busco de una temática. Esta semana estuvimos estudiando el perdón y yo busco en internet el perdón desde un curso de milagros y yo empiezo a encontrar ahí más lecciones, más lecturas, más cosas que me llevan a profundizar en cosas que de pronto nos hayan quedado ahí como volando, que no logramos integrar. Con más lectura y con más aprendizaje lo vamos a poder hacer. Entonces vayan nutriéndose de videos, de todo. Hay una cantidad de material con el que podemos seguir aprendiendo. ¿Listo? Entonces cerremos por favor nuestros ojos, conscientes en este espacio hermoso del aquí y del ahora. Y vamos a hacer esta oración. Es la que haríamos cada vez que ustedes digan, no, esto como que no me está trayendo paz, esto no me hace sentir bien, esto me genera cierto desasosiego. Entonces ustedes van a ir hacia adentro, van a tomar una pausa y pueden hacer una oración como esta, pero cada uno la construye desde sí. Hoy, Espíritu, ayúdame a estar en paz. Perdono a. Y cuando ustedes dicen perdono a, perdonan a aquella persona, hablan de una persona, hablan de una situación, hablan de aquello que les está haciendo sentir ese desasosiego. Porque en realidad no me ha hecho nada. Este es el sueño que elegí. Yo soy un soñador inocente. Me perdono por proyectar la culpa, la ira, los miedos que yo siento a causa de fruto o a causa o fruto de una creencia. La culpa que siento a causa de la separación. Yo soy un soñador inocente y la separación es imposible porque soy uno con Dios.
Mi verdadero ser es perfecto. Mi verdadero ser es amor. Y mi verdadero ser perdona toda ilusión. Perdono a porque reconozco que no existe. Porque reconozco que es mi propia proyección, un sueño creado por el ego. En el espíritu soy amor, en el espíritu soy paz. Soy libre y perdono. Soy paz. Amén. Gracias, gracias, gracias. Entonces, espero que hayamos aprendido mucho, que hayamos descubierto muchas cosas juntos el día de hoy. Yo aprendí mucho con ustedes. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Un abracito para todos. Nos amo, nos amo. Gracias. Y una feliz semana y, bueno, lo que nos resta de este fin de semana. Que se diviertan mucho, que la pasen muy rico, que vivan en paz. ¿Podrías compartir esta oración tan bonita por WhatsApp? ¿Hay manera? Pues es que la acabo de hacer, o sea, va a quedar grabada. Yo les voy a pasar, voy a subir este video y queda grabada y ustedes la buscan ahí al final. ¿En qué lo subes? ¿En WhatsApp? Creo que lo voy a subir a YouTube y les paso el link para que sea más fácil, porque el video yo creo que quedó pesadito, es 1 hora de video. Sí, mejor. ¿Sí? Yo les paso el link, ¿vale? Un abrazo Gracias. para todos. Nos amo. Bendiciones, Abrazo. toda nuestra gratitud. Para ustedes, muchas gracias. Bendiciones a todos. Un abrazo, Alejandra, Bendiciones a Pame, todos. Juan Carlos, Omar, Juli, Jessica, Alex, Norma, Pame, ¿cómo se llama? No sé. Eliana, un abracito. Abrazos, abrazos. Chao, chao. Bye.